Bueno, buenos días. Vamos a ver si somos capaces de quitar. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Jorge Lang. Dirijo junto con Daniel Granados este curso. Y la primera charla del día, de los 3 días, va a ser un poco general. Va a ser general y vamos a ver el término que hemos usado como título para este curso, Siliconomy. Siliconomy es una terminología que está muy de moda, pero en realidad es vieja. Es más vieja de lo que podíais pensar. El concepto ya lo apuntó en un libro que se llama Microcons, un visionario, George Gilder, en el que estaba hablando mucho de la revolución que iba a haber cuando la digitalización llegase y la gente empezase a usar la información con acceso libre a la información. Es un libro muy interesante porque está escrito en los 80 y define muy bien cosas que están pasando ahora. Es de esos pocos visionarios que pueden haber visto lo que se nos venía encima, que muchas veces las películas de ciencia ficción no han sido capaces de ver cómo la tecnología ha modificado nuestra sociedad. Y este es uno de los que sacó el término de Siliconomy. En realidad ahora se ha popularizado porque el CEO de Intel, Pat Gelsinger, lo está usando masivamente. Mi background, yo he trabajado en Intel gran parte de mi carrera. Bueno, se notará, creo, en algunas de las slides. Y por eso lo he cogido. Pero el término viene de antes, no es un término definido por Intel. Es interesante. Estamos en un mundo de cambio. Vamos a dar un paso atrás, vamos a ver cómo estamos rodeados de innovación. Si os fijáis, el ser humano le llevó más de medio millón de años dominar el fuego, más de 100.000 años el sacar lascas a una piedra para poder cortar la piedra. Luego la innovación ha ido creciendo poco a poco y de repente esto parece una vorágine de innovación. Evidentemente hay un punto de inflexión que yo uno a la creación del transistor, a la invención del transistor. En realidad es mucho más complejo. Hay un libro que menciono al final que os recomiendo y que narra muy bien cómo durante las 2 guerras que hubo en el siglo pasado empezó a haber una demanda de máquinas calculadoras. En la Segunda Guerra Mundial estaban muy mosqueados porque todas las bombas que tiraron en Europa no más allá del 5% daban en el sitio que ellos esperaban. Necesitaban calculadoras de tiro que pudiesen automatizar cosas. Necesitaban calculadoras que encriptaran los mensajes y otras que desencriptaran los mensajes de los alemanes. De hecho, fue el primer gran ordenador del señor Turing, famoso en este sector. Entonces, hubo un desencadenante, pero al final salió el transistor, salió el procesador y esto ha crecido de forma exponencial. Vamos a analizar qué impacto tiene todo eso. Yo particularmente me gusta remarcar una cosa que no escucho en los historiadores. La humanidad, y si hablamos de humanidad como en los últimos 100.000 años, que haya registros de cierta cultura, ha sido analógica. Oye, es que en 2 generaciones hemos pasado a ser digitales. Y yo me considero privilegiado por haber sido de la generación boomer, que junto con la generación X hemos sido la bisagra entre los analógicos y los digitales. Nosotros nacimos analógicos y nos moriremos digitales. Y espero que la humanidad siga siendo digital por mucho tiempo hasta que pase cualquier cosa. Aquí me voy a tirar de otro visionario que decía, pues que Alvin Toffler decía que la tecnología se alimenta de tecnología. Y esto es muy cierto. Estamos en un mundo ahora mismo que los semiconductores de última generación necesitan de los semiconductores de la previa generación para su diseño y su fabricación. Es decir, se va alimentando, cada vez que sacan más tecnología, habilita otra nueva tecnología que vendrá detrás. Con lo cual, la vorágine y el crecimiento exponencial es brutal. Creo que todos lo estamos viviendo. Hay mucha gente que está, digamos, embriagada con esta velocidad de innovación. Y es un poco de lo que queremos ver hoy aquí. El término Siliconomy tiene 2 partes, claramente. Uno es silicio y otro es de economía. ¿Por qué el silicio? Bueno, el silicio se cogió porque era el más cómodo, es un grupo de elementos de la naturaleza
que son semicristalinos, que pueden conducir o no conducir, y pareció fácil tirar de ellos. Es el segundo elemento más existente en la corteza terrestre después del oxígeno, no lo parece, pero en modo de arena, en modo de las piedras y tal, hay muchísimo, no en estado puro. Para lo que vamos a ver aquí hace falta purificarlo, pero es muy fácil encontrarlo, con lo cual el silicio pues, ha dado buen resultado. No es el mejor de todos ellos, pero es el más sencillo, más barato y más práctico en general. Hay algunas soluciones particulares que veremos durante el curso que tiran de otros de los elementos, pero al final el silicio era el más fácil de usar. A mitad de siglo ya se empezó a jugar con determinados ordenadores. De alguna manera se podían llamar ordenadores cuando se inventó lo que es la válvula. La válvula se inventó antes, viene de una patente de finales del siglo XIX, una de ellas de Thomas Alva Edison. De hecho, una de las válvulas, hay 3 o 4 métodos de válvulas, una de ellas tiene el efecto Edison, se llama, que no entendió lo que estaba patentando, entendió el concepto, lo patentó, pero no entendía cómo funcionaba, porque en el 1880 y tantos pues no llegó a entenderlo. La válvula, igual que un transistor, puede ser usado como amplificador, que era para lo que se usaba anteriormente. No sé si todos tenéis una radio antigua del abuelo que estaba hecho con válvulas, las primeras teles estaban hechas con válvulas, pero también sirve como conmutador. Los primeros ordenadores pues, tenían 18, 20.000 válvulas y eran monstruos que consumían energía pues como una media ciudad, una cosa así, y se estropeaban muchísimo porque las válvulas pues, tienen una tasa de vida, una vida media bastante baja. Pero fueron el origen allá por los 50, por los 58, de los primeros ENIAC, de los primeros UNIVAC, que empezaron a dar los pinitos. Eran máquinas muy grandes para un propósito muy concreto, el software era muy incipiente, pero ya empezó el mundo binario, es decir, era un conmutador que podía hacer ceros y unos. Pero el secreto empezó usando el silicio cuando se inventó el transistor. A mí, yo de pequeño siempre me preguntaba por qué a las radios pequeñitas se las llamaba transistores. Y claro, el que venía de una radio grande de válvulas, pues tenía una radio pequeñita que valía la 10ª parte y era así de pequeñita, pues se llamaba transistor, pero no es una radio, no es sinónimo de radio, era porque estaba hecha con transistores. Y ese transistor, básicamente, son 3 capas de silicio en las que se ha dopado, se han metido algunos otros elementos cercanos, puede ser aluminio, puede ser fósforo, puede ser... Y se hacen 3 capas, una con exceso de electrones y otra con carencia de electrones. No quiero entrar en tecnicismos profundos, pero básicamente lo que hace el canal del medio es actuar con una pequeña corriente, hacer que pase corriente por el canal del medio o que no pase. Es un interruptor. O sea, vamos a olvidarnos del uso como amplificador. Esto no es un curso de música, no es un curso de amplificación de señal, es un curso de semiconductores pensados en la lógica de computación. Entonces aquí se usa como interruptor para tener un 1 y un 0. Y a partir de ahí, todo el resto es poner un montón de esos. O sea, el secreto de toda la vorágine que estamos viviendo es poner el primer procesador que se lanzó en el año 71 por Intel, el 404, tenía 2.250 transistores de estos. Actualmente yo ya he perdido la cuenta. Creo que estamos por 2.000 millones en los normales, en los de un PC que puedes comprar en el Corte Inglés o un teléfono que puedes comprar en Movistar. No estamos hablando de máquinas especiales de supercomputación y demás. Puedes tener 2.000, 3.000 millones de transistores metidos en un dadito de esos. Esa oblea de 300 milímetros, que está hecha de silicio puro, es donde se va grabando por fotolitografía, por distintas capas, se va grabando todos esos transistores y toda la base de lo que vamos a ver hoy aquí se trata desde el año 71 con ese procesador 4004 con 2.200 transistores, cómo hemos llegado a que hoy vas al Corte Inglés y por menos de 1.000 euros te compras un PC que tiene a lo mejor 2.000, 2.500 millones de transistores metidos en ese cubito pequeño de ahí. Esa es la base de todo. Esta es una foto del 4004 del año 71, que fue el primer procesador de propósito general. No servía para Windows, si queréis saberlo. Este se hizo para una calculadora que les encargó una compañía japonesa a Intel.
Y con un pequeño microscopio, con una lupa, se pueden ver los canales. Porque si veis uno de hoy en día, con 2.000 millones necesitas un microscopio muy gordo para poder discernir algo. Siliconomy. Vamos al concepto y qué es la Siliconomy y cómo lo vamos a ver durante este curso. Básicamente queremos unir, queremos relacionar, queremos ver el contexto en el que la velocidad de innovación de la industria de los semiconductores habilita nuevas tecnologías que tienen modelos de uso. Eso no se ha circunscrito a las universidades o al fondo de un banco, no. Se ha ido por el negocio del mainstream, el negocio del consumo, y se ha extendido a la sociedad digital. Y esta es una de las piezas claves, por lo cual esta tecnología estamos hablando de lo que estamos hablando. Y eso ha habilitado unos nuevos modelos de negocio y unos nuevos modelos de aproximación y de comunicación entre las personas. Esa pieza entre medias, el paso de la sociedad digital, fue clave. Cuando Intel empezó a ver el primer procesador, dijo, esto me cuesta un montón hacer uno, pero es que hacer 1.000 millones me cuesta un poquito más. Porque lo difícil era hacer uno, hacer las planchas, hacer las matrices por las que la luz iba a ir grabando el procesador. Y entonces, el coste de hacer uno y el coste de hacer, en esa época 1.000 millones no, pero 1 millón, pues no es mucho más, al revés, es prácticamente lo mismo. Y desde el principio sí hubo una idea de que todo esto tenía que coger volumen. Algún visionario dijo al principio que al principio de los PCs, que con 4.000 PCs en el mundo sería suficiente. No tenía la idea muy clara. O sea, creo que falló por unos cuantos ceros. Entonces, pero esa es una parte que a veces se obvia, que hay otras tecnologías que están entrando y que acaban en los sótanos de grandes universidades, de grandes centros de investigación, y acaban en decenas de unidades. Parte de la clave de todo esto fue que esto se masificó inmediatamente. Y cambió la tecnología, porque la tecnología necesitaba volumen, y cambió el mundo, porque cambió la sociedad. Cuando yo he actuado muchos años de director de innovación y mucha gente te viene como asustada, dice, ¿cómo puedo estar en este mundo que es que no sé manejarme? O sea, la innovación me llega y me llega encima. Hay una cosa, esto lo promueve mucho la DGT cuando conduces, que la ansiedad te produce un efecto túnel en tu visión. Y cuando tienes el efecto túnel, tiendes a perder la visión periférica y te concentras mucho en una cosa concreta. Y eso tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas. Perder la visión periférica, en este caso, es que te va a estar llegando la innovación, ¡puc! Ya te has sobrepasado. No te has podido preparar. Entonces, hay veces que hace falta dar un paso atrás, ganar perspectiva, y es lo que queremos hacer durante este curso. Ganar perspectiva y entender de dónde sale la innovación, qué pasos trae la innovación para que lleguen a mi negocio, a mi persona, a mi casa, a lo que sea. Hemos definido un stack de cómo esta innovación va pasando. Hemos supuesto, que creemos, no es una suposición, que esta innovación comienza en la parte de los semiconductores, de la industria de los semiconductores, que es lo que hemos definido como primer nivel. Este primer nivel, que da un procesador, habilita un segundo nivel que lo hemos dividido en 3 partes. La computación personal fue la clave de esa masificación y ese cambio en la sociedad. El poder tener en la mano, primero con un PC, luego vinieron las tablets y finalmente los teléfonos, y ahora las 3 cosas juntas, pues tener en la mano esa capacidad de computación que hace pues, el ordenador ese ENIAC que os comentaba del año 50 y tantos, pues tenía 1000 cálculos por segundo. Y cualquier teléfono de los que tenemos ahora lo multiplica por 100 y por 1000. Y nos cuesta nada. La computación en cualquier sitio, Internet, la conectividad, esa ha sido otra de las piezas claves. Y por último, y esto no lo vamos a tocar en el curso, los data centers para todos, que es la cloud. Esa es una parte que digamos que afecta menos. Con lo cual, durante el curso veremos la computación personal como una de las claves del desarrollo de los semiconductores. Veremos en la siguiente ponencia la Internet y la conectividad como una de las claves de este desarrollo. Insisto que va muy unido a esta masificación, a esta
dispersión que han tenido los semiconductores cambiando la sociedad. Porque si no, se habría quedado como una cosa de centros de investigación, de centros para los bancos y poco más. No habría cambiado nuestras vidas, nuestras maneras de comunicar. En el tercer nivel aparecen unas tecnologías que van saliendo, son los paradigmas, son los mantras que a nivel empresarial, cada 2 o 3 años hay un mantra nuevo. Yo he pasado por muchos mantras. No he querido poner los antiguos, el Big Data, los wearables. Ha habido mantras que eran el tema de todas las... Ibais a cualquier presentación de empresa y se hablaba solo de eso. La época del Big Data, la época del tal. He puesto los 2 últimos porque todavía están en pleno auge. El Internet de las cosas. Internet de las cosas ha llegado a ser factible, es decir, que cualquier cosa mida, compute, se comunique y mande un dato, se ha podido conseguir porque abajo tenías una capacidad de computación muy pequeñita, muy barata, que consumía muy poca energía y tenías una capacidad de comunicación muy fácil, asequible y muy sencilla y barata. Y eso ha habilitado tener Internet de las cosas. Y está en pleno desarrollo. Internet de las cosas, cuando se contó como mantra, parecía que iba a pasar inmediatamente, ya se nos ha puesto en la mente como una cosa viejuna, pero en realidad está en pleno auge, está en pleno crecimiento, porque ahora es cuando tú puedes hacer cualquier dispositivo por muy poco dinero que tenga un mini procesador con una mini conexión a 4, 5, 6 o 7G, que ahora nos lo contarán, y demás. Y luego, por último, el mantra actual que está en pleno auge, la inteligencia artificial. Este va a tener bastante impacto. Habrá una ponencia sobre ello y todos los semiconductores especiales que va a necesitar, porque necesita semiconductores especiales. Pero la inteligencia artificial, vuelvo a recalcarlo, no es de ahora. La inteligencia artificial, a nivel teórico, lleva muchos años, lleva muchísimos teóricos del tema y ya llevaba funcionando cierto tiempo. Pero es ahora, cuando la capacidad de computación ha llegado a un cierto nivel, cuando es práctica y aparece delante de nuestros ojos. Y de repente nos asalta como una cosa que nos ha inundado. Y esto me llega al segundo punto. Bueno, y la parte de arriba son los modos de uso que no vamos a tocar. La empresa digital, la sociedad digital, la administración pública digital, sanidad digital, la conectividad. Esa, digamos que ya son modelos de uso. Pero esta visión es un poco errónea. La realidad es que hay un decalaje. Y esta es una de las piezas claves que queremos dejar hoy durante estos 3 días de curso. Cuando yo os decía al principio que me venía la gente diciendo es que la innovación, ¿cómo podéis estar al tanto? Porque es que a mí me inunda. Pues yo creo que ahora la sociedad, la inteligencia artificial le ha caído como una piedra de golpe. ¡Uf! ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Cómo puede una cosa tan impactante aparecerme de la noche a la mañana? Bueno, esto es lo que pasa. Hay un decalaje. La industria del silicio tiene claros los roadmaps y sabemos más o menos cómo va a ir evolucionando la capacidad de proceso. Esa capacidad de proceso va a pasar a la siguiente capa y se va a convertir en un PC o en un teléfono con ciertas capacidades nuevas. Esas capacidades nuevas las van a coger los de la capa de arriba y van a hacer una IA pues gratuita, una IA pues, para el mainstream, para todos. Y eso lo van a hacer, la IA ya va a hacer hacia arriba, bueno, pues todo lo que la IA va a hacer sobre nosotros, que no quiero entrar porque es un debate largo y apasionante. Pero este decalaje es una de las consideraciones que quiero transmitir durante este curso. Este decalaje, primero, para la persona que está arriba y tiene que tomar decisiones de futuro y no quiere que la innovación de repente le arrastre, le atropelle, pues que sepa que esto de una a otra hay años. O sea, un procesador sale con 30% más de capacidad y la siguiente capa que hace el sistema pues se lleva 1 año o año y medio en sacar un sistema. De ahí a que la IA saque provecho de eso, también se lleva un tiempo. Yo recuerdo en los tiempos de Intel, cuando estábamos trabajando con los gamers, que es uno de los modelos de uso de arriba, a los gamers siempre se les decía, dice, tú tienes que desarrollar un juego que funcione mal en el PC, porque cuando lo acabes, habrá un procesador que lo soporte bien y correrá de vicio. Claro, porque ellos tendían a hacer un juego
con los frames por segundo, la resolución, con la máquina que tenían, que a lo mejor era de la mejor que tenían, y dice, bueno, que aquí que corra. No, ahí tiene que correr mal, porque tú vas a tardar 1 año o 2 en terminar el juego. Y en 2 años habrá una máquina que sea capaz de que haga que eso que has hecho, que corría a trompicones, corra bien. Eso es tener la visión desde el principio. Y es lo que queremos transmitir. No se trata de que todo el mundo se haga experto en el roadmap de semiconductores, pero que la innovación no le atropelle. Eso es el objetivo de este curso. Saber de dónde sale la innovación, qué etapas atraviesa para que me lleguen a mí y cómo esa innovación la puedo empezar a prever porque me va a llegar y mejor que no me atropelle. Aquí esto me trae a colación una cosa que yo uso mucho, que es el teorema de la reina roja, y permitirme el inciso. Este teorema surge del segundo libro de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, donde la reina roja propone una carrera a todos los asistentes, una carrera muy peculiar, donde el mundo gira en dirección hacia atrás y la gente tiene que correr hacia adelante. Es decir, como si corrieras en las cintas transportadoras del aeropuerto. Evidentemente, todos tenéis en la mente que es la cinta transportadora, si vas al revés, pues tienes que andar deprisa para no moverte, para estar quieto. Y si quieres avanzar, tienes que correr mucho. Bueno, pues este teorema lo cogieron los evolucionistas y lo trasladaron a su rollo, a la teoría de la evolución humana, y lo que viene a decir es que las especies están constantemente mutando solamente para mantener el espacio en el ecosistema. Entonces, solo aquellas que mutan muchísimo aumentan su espacio en el ecosistema. Y yo lo he traducido a nuestro ecosistema, a nuestro mundo de los semiconductores, porque es muy similar. Aquellas empresas que innovan, pero la innovación les arrolla, innovan porque tienen que innovar, en realidad se creen que están avanzando y no, están quietas, porque el mundo se está moviendo. Entonces, si tú quieres innovar e ir hacia ese lado, pues en el momento que estés innovando a la misma velocidad que la innovación te llega, en realidad tienes sensación de avance y en realidad estás quieto. Que es lo mismo que dice el teorema de la reina roja en la evolución. Tienes que correr mucho para en realidad aumentar tu espacio en el ecosistema, para crecer. Tienes que crecer más de la velocidad en la que te llega la innovación. Y este es un punto importante para pues, las empresas, las personas, porque tienes muchas veces esa sensación de sí, yo estoy innovando, sí, pero a lo mejor estás yendo para atrás. Volvamos a la realidad y vemos un poco el contexto de lo que es el mundo de semiconductores. El mundo de los semiconductores per se es potente. Esto es el forecast para este año, 624.000 millones de dólares. Pero no es lo relevante. Durante todo el curso vamos a hacer hincapié en lo que este sector habilita, en lo que este sector hace posible. Pero bueno, es bueno saber de qué estamos hablando. Es un sector que es muy curioso porque está tan masivo en la sociedad, en el mundo, es tan universal, que se parece un poco al mercado del petróleo. Que hay una guerra allí, el petróleo baja, hay una guerra acá, el petróleo sube. O sea, tiene unas demandas extrañas y unas fluctuaciones que no son habituales. Y esto veis cómo está creciendo. La línea verde nos da el crecimiento medio, con lo cual se sigue creciendo, pero una pandemia hizo que se vendiese todo lo que había y más. Faltaban procesadores, no había manera de conseguir más, porque te faltaba. Y luego hubo un sobrestock, se bajó, vuelve a la media. Es decir, la media es que está creciendo, pero es un mercado muy dependiente de los hitos y cosas que pasan a nivel global. El impacto en la economía es tremendo. Pues se espera que para el 2030 sea de $1 trillón, $1 trillón americano. Y el impacto en la economía global, pues más de 5 trillones de dólares. Es curioso porque todas las predicciones apuntan a 3 sectores como motores principales de esto. Y no todas crecen al mismo nivel, pero si os dais cuenta, la movilidad, la computación y los automóviles están en lucha ahí con los elementos de consumo, que serían el siguiente.
y con la industria 4.0. Pero la automoción, digamos que es más un sector en sí mismo, porque el sector de consumo pues es muy genérico y entra muchas cosas, y la industria 4.0 también es muy genérica. Entonces, el sector de automoción se considera que es el tercero en discordia, y curiosamente el menor, que es la administración pública, es el que tiene el crecimiento más alto, porque quizá que parte de más abajo. Pero es importante ver que esos tres sectores, conclusión, esos tres sectores están muy afectados por los semiconductores. Muy afectados es una palabra negativa. Están muy dependientes de lo que es el mundo de los semiconductores. Esos tres sectores necesitan estar muy atentos a lo que pasa, porque tienen una dependencia absoluta de esto. Este es el mismo gráfico, pero en la Unión Europea. Si os dais cuenta, en la Unión Europea, que no tenemos fabricantes de PCs apenas, ni fabricantes de teléfonos, y creo que apenas, pero creo que no hay ninguno, pues eso tiene menor peso, pero la Unión Europea es un fabricante de coches a nivel mundial, pues en el transporte tiene un gran impacto, en la industria europea, que también es importante, tiene un gran impacto, y en el gobierno pues tiene o sea, que esto va por barrios, va por economías, el impacto que tienen los semiconductores. Poneros un ejemplo del tercer factor, que es la industria del automóvil. Fijaros que en los años 70 un coche potente, un coche grande, deportivo, tenía una media de 8 semiconductores. Hoy en día un coche premium eléctrico se acerca a los 7.000 semiconductores. Es que ya abrir una puerta, abrir el no sé qué, no penséis en una CPU como la de nuestro PC. Hay un microcontrolador, hay un sensor, hay un chip pequeñito de $2 que hace no sé qué. Bueno, pues os habréis encontrado en la pandemia que no se entregaban coches, porque tan pronto vamos a ponernos que estábamos con coches de 1.000 semiconductores, porque eran coches medianos, pues es que de esos 1.000, muchos de ellos valen $1 o $2, pues no había. Y no se podía entregar el coche o iba sin esa funcionalidad. Esto es el impacto que está teniendo. ¿Y por qué esto? Las consideraciones finales, hablo del impacto táctico, y hay un impacto estratégico, este es un impacto táctico, es decir, la industria no puede fabricar si no tiene esos componentes. Hay un estudio americano, porque en Europa no tenemos esto tan bien construido, que nos dice el impacto que tiene la generación de riqueza. En Estados Unidos, en el año 22 o 23, había 345.000 empleados directamente trabajando en la industria de semiconductores. En el sector tecnológico, que está detrás de la industria de semiconductores, está la que hace la placa base, la que hace el PC, la que hace el teléfono, la que hace el software, había 2.300.000. Y luego está empleos influidos, que eso ya sube a 26 millones. Pero me interesa mucho el desglose de los 345.000, por el impacto que pueda tener para nuestro país, que lo veremos al final cómo funciona esto. Evidentemente, hay una parte muy importante, más de 200.000, que trabajan en la fabricación, 30.000 en la máquina herramienta que se usa en la fabricación, pero hay 100.000 en las etapas de diseño. España tiene que poner mucho foco. Las fábricas es difícil, porque veremos a continuación cómo la consolidación de las fábricas y el enorme peso financiero que tiene cada una de las fábricas modernas hacen difícil pensar, ojalá, que podamos tener una. Pero sí tenemos que poner nuestro foco porque tenemos mucho talento en España, tenemos un sistema universitario muy potente, tenemos que poner foco en las ingenierías de diseño, porque fijaros la proporción. Hay 100.000 empleados en Estados Unidos que están diseñando y eso sí que puede ser un objetivo país importante. Dice la estadística, fijaros que me ha costado poner el 0,7 de persona, pues parecía feo, ¿no?, poner ahí el 0,7, pero cada persona directamente de empleo directo genera 5,7 personas de empleo en el sector. Otra conclusión que sacaremos al final. Si el PERTE y demás consigue traer mundo de semiconductores al país, tenemos que generar la segunda capa y tercera capa de estas capas que veíamos al principio, porque me dicen que si generamos un empleo de semiconductores, gracias al PERTE, deberíamos ser capaces de generar 5,7 empleos en las capas superiores. O sea, que no nos
no nos cerremos solamente a los semiconductores, sino pensemos que esos 5,7 empleos que esa persona de aquí puede generar, deberemos apuntar a ellos. No seamos miopes en nuestra concepción. Bueno, hemos hablado de semiconductores, simplemente daros una capa de que los semiconductores tienen distintos tipos. Hay muchísimos tipos, pero pues he sacado un poco para que veáis en volumen lo que significan. La lógica son los CPUs, los procesadores. Lo que cuando vais a comprar un PC, oye, yo quiero, vamos a hablar de marcas antiguas, yo quiero un Pentium, que era lo que antes se pedía. Y no pedías todo el resto de cosas que tiene dentro. Tiene memoria, tiene puertas de entrada, puertas de salida, generador de sonido, tiene muchas más cosas. Bueno, que sepáis que cada una de esas tiene una tecnología de fabricación, iremos hablando al respecto sobre ella. Muy importante, y volviendo al impacto que tiene en la sociedad. Aquí he puesto la evolución de los microprocesadores en el tiempo y las épocas, las eras. Porque esto es lo que la sociedad percibe y cómo lo percibe, que es lo que quiero analizar. Empezó en el año 70 con los mainframe, pocas unidades. De repente llegó la época del PC standalone, es decir, el PC desconectado. Después el PC conectado, ya el número de dispositivos se multiplicó. Llegó los portátiles. Los portátiles al principio no tenían wifi, curiosamente. Hubo que sacar una plataforma que estandarizó, se llamaba Centrino, que estandarizó el wifi. Ahora hablaremos de los estándares. Y a partir de entonces, que ahora parece decir, oye, un portátil no tiene wifi, es que antes no lo tenían. Que lo sepamos todos, que se nos olvida que esto ha pasado hace 30 años. Las comunicaciones móviles, el coche conectado, el Big Data, el wearable, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Esto es como en realidad pasa en la industria. Pero lo que os contaba al principio, la gente lo percibe... bueno, aquí no sale la gente lo percibe como escaleras. ¿Por qué? Porque le llega de golpe. Los que estamos dentro de la industria vamos viendo la evolución, vamos viendo pues, que se está diseñando el wifi, que el wifi va a salir en una plataforma, pero el resto de la sociedad de repente ve un portátil que en lugar de hablarte del procesador te pone una palabra así grande que tiene wifi. ¿Qué es wifi? Y parece que es una escalera que te has encontrado de golpe. Y aquí una mención a los estándares que nos han ayudado. Dicen los teóricos que los estándares inhiben la innovación. Y en realidad pues es normal en otros mercados. Pero en este mercado que tenía claro el volumen, tenía claro que era un mercado que aspiraba al volumen, porque si no aspiras al volumen en este mercado estás muerto. Entonces, los estándares ayudaron a la generación de esos volúmenes. Entonces, en lugar de inhibir la innovación, la hizo viable. Hizo viable que las compañías pudieran invertir cada 24 meses en cambiar la fábrica para hacer una cosa más potente. ¿Por qué? Porque en lugar de vender los 4.000 PCs que aquel visionario dijo, pues se vendían 350 millones de PCs al año. Y esas escaleras pues han ido pasando, pues salió el estándar PC, ahí si IBM levantara la cabeza, lo que inventó y no supo patentar. Inventó una maravilla y las piezas claves que eran el procesador, que era el 8086 de Intel y el sistema operativo de Microsoft MS2, no lo patentó. La BIOS, que sí lo patentó, pero era copiable, y de repente salieron muchos clones de ese PC y eso fue una de las claves de la expansión. Pero otras de las claves fueron Ethernet. Los viejos del lugar sabrán que Ethernet al principio era la niña pobre. La buena era Token Ring, que era la sana, la buena, la sólida y la cara. Y Ethernet era multiproveedor, barata, sencilla. ¿Quién se acuerda hoy de Token Ring? Nadie. Y demás estándares, aparece Internet, que fue otra de las claves, el PC conectado, Wi-Fi, HDMI, GSM, y aparecen las comunicaciones inalámbricas en la calle, y así hasta el infinito. Es decir, los estándares han ayudado a esta industria a generar ese volumen que necesitaba, y ese volumen que necesitaba ha hecho correr la maquinaria más, por lo cual ha ido en contra de lo que dice la teoría, que los estándares frenan la innovación.
Curiosamente, aquí ha sido al revés. Y es importante pensar que cada vez que nos salimos de los estándares y se vuelve a la cosa propietaria, que todas las empresas desean, porque todas las empresas quieren tener a un cliente cautivo. El mundo del PC, os aseguro desde Intel, no era maravilloso para los fabricantes de PC porque les igualaba. Hacía una competencia despiadada porque todos jugaban con una herramienta muy similar, no voy a decir igual, pero muy similar, porque era compatible. Bueno, esto ha sido una de las claves del crecimiento. Y otra de las claves posteriores del crecimiento ha sido la creación de nuevos modelos de negocio. O sea, el mundo digital, la sociedad digital, la conectividad en todos sitios ha habilitado que muchos mundos regulados revienten con nuevos modelos de negocio, otros modelos de negocio, digamos, que se creen de cero. Esa es toda una etapa para desarrollar en otro curso. Pero sí entenderla, que es una de esas partes que yo ponía en el stack inicial, en la parte de arriba, como modelos de uso, que es una de las consecuencias que ahora juegan en esta rueda de innovación. Los semiconductores se han convertido tanto en pieza clave de todas las cosas. Fijaros, esto es los resultados de earnings de TSMC, que sepáis que tiene más o menos el 80 y tantos % de la fabricación de los semiconductores en el mundo. Y este es el resultado del primer cuarto. Aquí veis, ya estáis viendo el futuro. Si tú ves que esta gente, TSMC, ha fabricado menos smartphones en el Q1, pero más HPC, High Performance Computing, y más cero de automotive, no ha crecido, y ha crecido el consumo, en electrónica de consumo, pues que sepáis que en Navidades de este año esa va a ser la foto. Porque las empresas que han comprado esas CPUs, esos procesadores, esos microcontroladores, los han comprado siguiendo ese esquema, las van a recibir, las van a llevar a su fábrica y te las van a poner a vender en Navidad. Estáis viendo el futuro, que era lo que os decía antes en ese decalaje que os ponía al principio. No os dejéis desbordar por la innovación que te asalta, porque hay sitios donde tú puedes ver cómo va el asunto, cómo va el mercado, cómo va la innovación. Y aquí lo tenéis, esto es público, no es ningún secreto. Vamos a ver cuál es el motor que tiene, lo que yo llamo el Innovation Engine que tiene esta industria. Y es un tema personal, lo he basado en 4 factores. El primero es la tecnología de fabricación. La persona que sale detrás es el señor Moore, uno de los fundadores de Intel, que en una charla con un periodista, yo creo que sin pensar, y de hecho lo pintó en una servilleta, pero el periodista luego puso un titular así de grande, le predijo que Intel sería capaz de duplicar el número de procesadores cada 18 meses. Luego se cambió a 24, y luego, depende del libro que lo leas, te dice 18 o 24 meses, depende. En realidad, la ley de Moore no es una ley, es un teorema, es una predicción. Pero Intel inicialmente la cogió como un leitmotiv y la ha ido cumpliendo. Todos los procesadores, empezando en el 404 de 2200 transistores, pues se ha ido cumpliendo y ha ido creciendo, es un crecimiento exponencial. Hoy en día la palabra ley de Moore se emplea para cualquier cosa que crece a ritmo exponencial. Aquí está una de las claves de por qué esa curva de innovación que hemos visto al principio del todo se ha puesto a nivel exponencial y crece de esa manera que crece. Y las eras que hemos ido haciendo son posibles porque el procesador de turno tiene la capacidad para habilitar esa era. No porque eso aparezca de cero. La IA no ha aparecido de cero. Ha tenido por fin un procesador suficientemente potente para que eso sea factible y sea de uso público. Me he permitido coger el roadmap de Intel, podríamos coger el roadmap de TSMC, todos están un poquito en la misma debate. Esto es tecnología de fabricación. Si vais viendo cómo van cambiando el tamaño, cada uno lo define de una manera. Aquí no hay un estándar, pero cada uno de los nanómetros, unos dicen que es el tamaño de la puerta de entrada, otros dicen que es la distancia entre pistas, depende de la fuente, se juega un poco como un nivel comercial y nivel de marketing. Pero para que os hagáis una idea, en Intel este era así, y ya están hablando
de tecnologías de fabricación a la derecha del todo de 20 Armstrongs. Hasta ahora eran nanómetros. Para que os hagáis la idea, abajo, un Armstrong, estamos hablando a nivel ya átomo. Estamos hablando de 20 Armstrongs entre cosas que están, que es lo que se trata al principio, os decía, meter más transistores en el mismo cubito del disco de silicio. Pues básicamente uno de los motores de innovación, quizá el principal, es la tecnología de fabricación. Lleva muchas cosas colaterales. Conforme haces las cosas más pequeñas necesitas nuevos materiales. Los transistores no pueden ser iguales. El transistor planar antiguo pues hay que hacerlo 3D con otros diseños. Van saliendo tecnologías que hacen que el diseño inicial se pueda hacer tan pequeño, porque no era fácil pasar el diseño inicial a hacerlo pequeño y era imposible, no cabían prácticamente los electrones. El packaging es el segundo, que es una palabra, el empaquetamiento. Lo que pasa es que empaquetamiento en castellano no sé si traduce lo que tiene que decir. Hubo un momento en el que la CPU era un solo trozo de silicio de esos. Entonces llegó una época en la que se dijo, es que sería interesante meterle memoria. Pues la memoria la fabrica otro señor, la fabrica con otra tecnología, pues se la pongo al lado. Y ponías un circuito, de hecho hubo un Pentium, que era un ladrillo, no sé si os acordaréis, que era como un ladrillo así, que tenía distintos componentes, pero en un circuito normal, un circuito integrado. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues hacer ese circuito integrado que suma partes de distinto proveedor, incluso con distintas tecnologías. A lo mejor cada uno de esos cajitas, pues uno está hecho a 2 nanómetros, pero la memoria pues no necesita estar hecha a 2 nanómetros y se puede hacer a 12, que es más barato y más madura, y se pueden juntar. Entonces se trata de juntarlos como si fueran un procesador, es decir, poniendo un sustrato en el que hay varias capas de interconexión, porque imaginaros conectar 200 pines de este cacharro con 100 pines de este y con 80 pines de este. Pues a nivel plano no podrías. Tienes que tener muchas capas para poder pasar de uno a otro. Total, que se está haciendo un procesador de procesadores. Esto es lo que es el packaging. La última tendencia es hacerlo sobre sustrato de cristal, que parece ser que disipa mejor. No tengo datos fiables acerca de esto, pero hoy por hoy sigue siendo sobre silicio y vamos a pensar que de momento sigue sobre silicio, aunque ya el cristal se está usando ya en determinadas actuaciones. La arquitectura, el diseño. O sea, hasta ahora hemos visto fabricación, juntarlos, el empaquetado, el diseño. O sea, no es lo mismo, había veces que tú puedes añadir más transistores, mejorarlos. Está la CPU tradicional. Aquí he puesto el diagrama, bueno, es una foto de un core antiguo de 3 núcleos, donde veis que hay partes diferenciadas. Hubo una época que solo había un core al principio, pero en el desarrollo fue obvio que ir haciendo el core cada vez más grande era tan complejo que era monstruoso para manejarlo. Y era mucho más sencillo hacer muchos cores y hacer que el sistema, el software, hiciera paralelismo. Era mucho más sencillo en el diseño. Y de hecho, eso es lo que ha pasado. Veis ahora que las CPUs, pues una CPU de servidor igual ya está en 256 cores. ¿Por qué? Porque es muchísimo más sencillo añadir potencia sumando cores que haciendo un core más gordo. Además, esto tenía una ventaja fundamental, que es uno de los problemas que tienen las CPUs, que es la disipación. Cuando estás trabajando normalmente nunca necesitas la potencia máxima de una CPU y cuando tienes muchos cores pues apagas uno y consumes menos, disipas menos potencia. En la CPU pues hay diversas arquitecturas. Está ARM, que ha triunfado principalmente por su bajo consumo en dispositivos ultramobiles, en teléfonos. Está el x86 con Intel y AMD como representantes. Está RISC-V, que está intentando entrar también como un competidor. Hay algunas otras cosas sueltas, pero los masivos son los que he mencionado. He separado las GPUs. Las GPUs salen como una especialización para gráficos que principalmente tienen un objetivo de juegos. Era el que le da el mercado masivo, aunque luego siempre decías que la GPU era para el diseñador gráfico y para aquella empresa de diseño que usaba el AutoCAD. Pero el volumen se lo daba el gaming, que es donde rentabilizaba las fábricas.
Y ahora tienen mucha relevancia porque su capacidad de proceso matricial, de manejar matrices, las hacen imprescindibles para hacer IA, inteligencia artificial, por fuerza bruta. Y digo por fuerza bruta porque es como funciona ahora mismo la inteligencia artificial, pero con un consumo energético muy alto. Una opción más moderna que consume menos son los neuronales, los procesadores neuronales. Es una arquitectura que no está basada en el formato binario tradicional, está más pensando en la forma de pensar de una mente humana. Es una arquitectura bastante diferente. Todavía no hace el challenge a las GPUs, a la inteligencia artificial, pero se prevé que pudieran hacerlo. Y por último están las FPGAs, que son una especie de CPUs que vienen vacías y que mediante un proceso de software tú puedes hacerlas grabar y hacer que se comporte como una CPU que hubiese salido cerrada como aquella, como la primera. Esto son caras, pero tiene una ventaja, y es que cuando tú tienes que hacer un dispositivo que necesita una CPU, o que esa CPU no sea de propósito general como la de arriba, sino que sea muy específica porque necesitas tiempo real. Todas aquellas aplicaciones que necesitan tiempo real necesitan que solamente procesan eso, pero lo procesan muy deprisa. No como las de arriba, que son de propósito general y tienen ciertos delays. Esas FPGAs pues, se graban y se comportan como si hubiese sido un semiconductor hecho solo para una cosa. Bueno, al final se están mejorando las arquitecturas, es otro de los factores de innovación, las arquitecturas, y luego nuevas tecnologías que están arrancando. Está la cuántica, que es una forma de pensar totalmente diferente, no son unos y ceros, no es binaria. No sabría decir qué es, porque no es binaria, y resuelve problemas gigantescos que un ordenador tradicional le podría llevar días, semanas o meses, lo puede resolver en minutos, pero hoy por hoy no es de propósito general. Está la fotónica, con buena implantación en las comunicaciones, porque no le afecta las posibles radiaciones. Está en debate el poder hacer también lógicas con la parte fotónica, y la parte de potencia, que necesita semiconductores de ciertos, no basados en silicio, porque el silicio no es bueno para manejar intensidades muy altas, y que está pensada pues, para manejar todos los vehículos eléctricos y poder graduar y manejar electrónicamente la potencia que llega a nuestros motores. Digamos que son las nuevas áreas. Todo esto componen el motor de innovación de los semiconductores. Y todas estas 4 fases, cada una de ellas es un mundo, cada una de ellas es toda una especialización, son las que hacen que el semiconductor vaya a la velocidad que va, y que las empresas se esfuercen, a veces conscientemente o a veces inconscientemente, en seguir la ley o el teorema de Moore. Voy a seguir creciendo exponencialmente. Y siempre ha habido un debate entre los del sector, hemos estado siempre en el debate, la ley de Moore se ha muerto, la ley de Moore se para. Bueno, eso lo llevo escuchando 20 años. No sé cuánto llegará. Hay un debate mañana por la tarde al que os invito, y por la mañana está Tomás Palacios, que nos va a hablar también de nuevos materiales, para ver la ley de Moore, porque ese es un debate permanente en los últimos 20 años. ¿Hasta cuándo llegará la ley de Moore? ¿Y qué habrá detrás de la ley de Moore? Pero es importante porque este crecimiento exponencial, que a corto o medio plazo va a seguir siendo igual, porque eso sí os lo garantizo, pues a ver más allá, en esta mesa, qué conclusiones podemos sacar para ver este motor de innovación, cuánto tiempo va a durar. Características de esta industria, que esto no es barato. O sea, el coste, más o menos el 30% de los revenues, de los ingresos de las compañías, se tienen que reinvertir en investigación y fábricas. Esto es ambos. Va a ser mitad-mitad. 15% de investigación, 15% de fábricas. Es decir, tiene un coste altísimo. Entonces, son empresas que ganan mucho, pero si quieren seguir vivas, si quieren correr más que lo que el mundo va, que ellos son los que están haciendo, yo creo que es el movimiento que ellos hacen de correr, tienen tanta inercia que están haciendo que el mundo se mueva en sentido contrario, tienen que seguir invirtiendo en esas dimensiones. Si no invierten en esas dimensiones, pasa que se quedan aparentemente bien y durante unos años siguen vendiendo, pero se van yendo para atrás. ¿Tiempo? Voy a terminar rápido.
Bueno, el coste de las fábricas han subido de 8 billones a los actuales 19 billones, 19.000 millones, las fábricas de 2 nanómetros. La de Intel en Alemania, las de TSMC en Taiwán, están de ese orden. Esta es una de las máquinas de ASML, que es una empresa holandesa única en el mundo que tiene las máquinas capaces de fabricar a tecnologías por debajo de 4 nanómetros. Cada una de estas máquinas, y una fábrica puede llevar 18 o 20 de estas, están del orden de 400, 500 millones de dólares, cada una de esas máquinas. La industria, si sumamos todo lo que la industria está invirtiendo, invierte más que la farma, que es la industria que más invierte en investigación y desarrollo, pero si sumamos lo que es fabricación, software, el dispositivo, la inversión es mucho más alta. Y esto sí es una de las cosas interesantes. Este crecimiento en costes para mantener la ley de Moore ha hecho una consolidación del mercado radical. Estas son las fábricas que podían fabricar en el estado del arte, es decir, en la última tecnología en este año. Si vamos al 2012, pues se redujo y es en el estado de arte de ese año. Se va reduciendo y en la actualidad, si estamos hablando por debajo de 5 nanómetros, solo quedan 3. Y veremos si en breve solo quedan 2. Y esto es muy importante. Ahora, cara al mercado, para nosotros, para España, seamos conscientes de que 4 nanómetros está muy bien, pero que el mercado sigue trabajando en piezas, como se definen ahí, maduras, es decir, por encima de 22, 28 nanómetros, está la mayoría del mercado. La mayoría de los procesadores o microcontroladores que lleva un coche están en esa parte gris que no están hechos a 4 nanómetros. O sea, que no hay que ofuscarse con la fábrica de 20 billones para PCs, servidores y teléfonos, sino que hay otros tipos de fábrica más baratas para otros tipos de industria. Por eso hay que tener todo en mente, pero hay muchas veces que se ofusca. Esto ha generado una hiperespecialización de los jugadores. Se mencionan los IDM, Industrial Design Manufacturers, empresas que diseñan y fabrican. Texas, Intel, diseña su procesador y lo fabrica ella misma. Luego están las fabless, que han ido soltando la fábrica porque eran incapaces de mantener una fábrica viva por el coste financiero que tenerla actualizada. Pues conocéis marcas muy conocidas, Qualcomm, Nvidia, AMD. Luego está la Foundry, que es la empresa que fabrica y no tiene marca propia. La principal, hay otras, pero la principal puntera en tecnología es TSMC, la taiwanesa. No tiene marca propia, pero fabrica el 80% de los semiconductores del mundo y en concreto fabrica a todos los que están ahí abajo de fabless. Y luego hay unas etapas intermedias, que es el IMEC, por ejemplo, en Europa, que os sugiero una ponencia que vendrá el viernes de una persona del IMEC, que son pequeñas fábricas donde se prueban, se testean nuevas tecnologías y se hacen preproducciones para luego pasar a las grandes fábricas. O sea, no, una gran fábrica no puede investigar, una gran fábrica tiene que llegar y decir, venga, voy a invertir y voy a poner una línea de 2 nanómetros, ¡pum!, y la pone. Pero hace falta un proceso en cosas más pequeñas, más flexibles, que preparen, que hagan tiradas cortas de determinados nuevos diseños para testearlos y para llevarlos luego al gran volumen, a TSMC o a otra foundry. He querido... hasta ahora hemos hablado sin diferenciar el impacto estratégico del impacto táctico. Y el impacto estratégico viene mucho a colación de la irrupción de la inteligencia artificial. He cogido un análisis que sale en muchos sitios, este en concreto es de los sistemas de gestión de las smart grids de distribución de energía, pero también se aplica a diversos conceptos de gestión de empresas. Hemos pasado de que las máquinas, los sistemas, me podían hacer un análisis descriptivo, es decir, qué está pasando, analizando con el Big Data. Podían hacerme un diagnóstico, por qué está sucediendo. Podían hacer una predicción, qué pasará. Aquí ya hace falta cocinarlo por los directores que conozcan el negocio, pero ya se ve que van a poder hacer un análisis prescriptivo. ¿Qué recomendaciones me van a hacer para que eso pase? Y se supone, dicen las consultoras, que hay 2 etapas más en ciernes.
Esto, que se ha aplicado pues, a una smart grid de distribución de energía o a la gestión de una empresa o a la gestión de un producto, es lo que de repente te das cuenta que debajo de esto hay una capa de inteligencia artificial y debajo de esto hay una capa de superordenadores con GPUs gestionándolo. Esto ha hecho que todos los semiconductores se conviertan en estratégicos, porque esto cambia la forma de gestionar, cambia la forma de funcionar, cambia tu posición competitiva en el mundo. De repente, todo esto hace que los semiconductores sean estratégicos. Luego, todos hemos vivido pues, la carencia que ha habido de semiconductores durante la pandemia. Oye, es que ha cerrado la fábrica de China. Oye, pero si ya no ha cerrado, si ya llega un momento que hay una cierta tensión geopolítica y no se sabe si es que está cerrado o es que quieren vender los coches chinos y que no vendan los europeos. Ahí está confuso, no vamos a entrar mucho, ¿no? Pero esto es una realidad. Ha habido una escasez que ha hecho que los semiconductores, de repente, algo que parecía natural, que estaban en todos los lados, oye, que no hay, ¿cómo que no hay? Pues si eso es una cosa que sale de las plantas. Pues no, no sale de las plantas. Y has resaltado las dependencias. Básicamente aquí me quedo con un punto que para hacer un procesador que se ponga dentro de un PC, ese sistema, ese silicio cruza 70 fronteras. Porque se hace la oblea, el cilindro de silicio puro se hace en un sitio, se corta en otro, se lleva a una fábrica donde luego se corta en otro sitio, se ensambla. Es decir, ahí está muy interrelacionado, pero en el sudeste asiático está todo bastante concentrado. La concentración ha resaltado las dependencias que tiene toda nuestra sociedad, toda nuestra economía de la cadena de suministro. Hemos perdido, si os dais cuenta, en los años 90, la parte de arriba azul clarita era Europa y Estados Unidos, era la posición que teníamos en las etapas de fabricación. Si el final de la derecha es una predicción, si vais 2 etapas por detrás en la situación actual, actualmente Europa no llega al 14%, Europa y Estados Unidos no llega al 14% de la producción. Hemos perdido posición competitiva. ¿Por qué? Porque al principio parecía, se fabrica allí, es más barato, no sé qué, pero ahora de repente cuando esto se hace estratégico, dice, ostras, que esto no se fabrica aquí. Y eso ha saltado. Igualmente, hemos perdido posición competitiva en determinadas tecnologías de fabricación. Aquí no sé si lo podéis leer, pero pues las DRAM, que son las memorias, las NAND, la lógica por debajo de 10 nanómetros, de 10 a 22, son el tamaño de pistas, es decir, más o menos. Tenemos una posición competitiva muy baja, incluso muy baja, diría, en elementos maduros, porque Estados Unidos pues, sigue manteniendo, con las fábricas de Intel sobre todo, en elementos de menos de 10 nanómetros sigue teniendo una buena capacidad, pero en elementos más maduros, que son los que se usan en los coches, pues Europa, que son las rayadas en azul es Europa y la rayada en rojo es Estados Unidos. Hemos perdido mucha capacidad de fabricación. Y las implicaciones geopolíticas han hecho aparecer una palabra nueva, un palabro, Silicon Politics. O sea, ya no es siliconomía, ahora es silicopolítica. ¿Por qué? Aquí os recomiendo este libro que os decía al principio. Está muy bien contado la historia, cómo Rusia se basó en un copy de Estados Unidos, que hacía generalmente, y que la velocidad de innovación hiciera que ese copy que hacía llegase tarde. Es curioso. Esa es una de las revelaciones más curiosas que yo he leído, que he visto en ese libro. El copy sirve para algo que es más estable en el tiempo, pero una cosa que innova de año en año, cuando la llegas y la sacas al mercado, has copiado la cosa vieja. Es muy curioso. Esto ha provocado que aparezcan los chip acts en el mundo occidental. No soy capaz de tener este gráfico actualizado. Cada país mete más millones para fomentar el negocio de semiconductores en su país. En concreto, en Europa, este es el cuadro. Tenemos un PERTE anunciado en España de unos 12.000 millones. Alemania está invirtiendo, el resto de países también, con distintas fuentes. Esto es una de las cosas que hay que estudiar, cómo impacta. Las implicaciones geopolíticas, no voy a entrar en ellas, que si China diseña, que si China hace. Y acabo con las conclusiones. De todos estos 3 días de curso me gustaría que nos quedáramos con 3 cosas.
Los semiconductores son el origen de la innovación acelerada que vivimos. Si queremos, y son clave de la nueva economía. Punto. Entonces tenemos que saber que eso es estratégico, tiene un componente táctico y que si queremos mirar a 2 años vista, miremos en este sector porque nos va a dar inputs. Tiene un impacto estratégico en el motor de la inteligencia artificial, en defensa, en comunicaciones, en encriptación, es estratégico. Y un impacto táctico porque la puerta del coche que es eléctrica necesita un microcontrolador y si no está, pues no se cierra. Y están teniendo esta mañana, la directora general lo mencionaba con el carbón, tiene un impacto geopolítico igual que se usa muchas veces el petróleo o la energía. Recomendaciones hay muchas, me voy a atrever a apuntar 3. Tenemos que formar parte de un plan de nuestros socios. Es difícil hacer un plan comunidad o incluso un plan país, hay que hacer un plan ni siquiera europeo, hay que hacer un plan de bloques. Pero vamos a pensar en un plan europeo, porque las implicaciones, no se puede tener una fábrica de 10 nanómetros en todos los países, porque en esas fábricas necesitas fabricar 100 millones de obleas al año y eso solo se puede gastar con el consumo de varios continentes. Es un sector que necesita mucha mano de obra especializada. Tenemos que correr más de lo que va el mundo hacia acá para que los títulos que nosotros saquemos en nuestras universidades no vayan a remolque, sino que vayan por delante. No fácil, ya sabéis. Y tenemos que apuntar al negocio, a los empleos que este sector genera, a ese 5,7 empleos por persona directa. O sea, todo plan que se haga a nivel país, en los que traigamos negocios de semiconductores al país, bien, pero que sepamos que vamos a desaprovechar si no generamos una industria auxiliar, una industria de componentes más allá del componente físico, sino de sistemas o de componente de software que vaya sobre esa industria. Y finalmente es que esta industria más cercana a nosotros, a nuestra sociedad, nos pueda ayudar a reducir el decalaje de la innovación que veíamos al principio. Nunca será cero, pero si podemos reducir el decalaje entre la industria de semiconductores y la aplicación en la sanidad digital, pues bienvenido sea. Y acabo. Muchas gracias.